Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de historias con historia. Por siempre de la muerte soy, y vuestro solo una hora he sido. Con deleite traje belleza, mas dejé tal llanto, que valiérame más no haber nacido. Este no fue el epitafio final de nuestro protagonista de hoy, aunque sí lo escribió él a un amigo suyo, pero perfectamente se le podría haber aplicado él mismo. Aquel 18 de febrero de 1564 moría el genio de los genios del Renacimiento. Pintor, escultor, arquitecto, poeta, aquel 18 de febrero moría el gran Miguel Ángel Buonarroti. Si sa, noi del sud parliamo a voce alta, si sa, noi del sud... Conozcamos, un poco antes de llegar a su final, la vida del genio del Renacimiento. Miguel Ángel procedía de una familia de mercaderes de Florencia. Sin embargo, desde muy pequeño manifestó claramente cuáles eran sus intereses, y no pasaban por seguir los pasos de sus padres, sino por el mundo artístico. A los 13 años le llevan a una escuela de arte. Allí aprenderá muchísimas técnicas, como por ejemplo la pintura en fresco, algo que le valdría mucho años después cuando le contratan en Roma. Sin embargo, cuando Miguel Ángel hablaba de esta época, le quitaba importancia, pues aseguraba que su maestría era un don divino y no algo que hubiera trabajado en la escuela. Vamos, que se le iba un poquito la pinza. Sí, era un genio, y un poquito divo también. Sea como fuere, un año después de entrar en la escuela, se cruza en su camino uno de los hombres más importantes de su vida, el mecenas del arte por antonomasia, Lorenzo de Medici. Siamo sognatori inermi, si sa, noi del sud giriamo il mondo a remi fermi, testimoni del principio elementare, che il riposo alla controre è sacro pure alle campane. Si sa, noi del sud facciamo a pugni con la storia, si sa, noi del sud abbiamo corta la memoria, nel giorno della festa ricerchiamo tra la folla quel... Se irá a vivir a su palacio, y allí el joven Miguel Ángel se encuentra rodeado de escritores, poetas, filósofos, artistas en general. De todos ellos aprenderá cosas. De la cantidad de obras de arte clásicas que tenía Lorenzo el Magnífico en su palacio, beberá Miguel Ángel en sus primeras obras. Durante los siguientes años, Miguel Ángel será testigo de hechos históricos convulsos que también cimentarán sus siguientes obras. Años después, marchará por primera vez a Roma. Allí le contrata el Papa Alejandro VI, el Papa Borgia, y allí realizará su primera gran obra maestra, La Piedad, que podemos seguir viendo en el Vaticano. Vamos a saltar en este momento unos cuantos años. Ya veremos en otro capítulo lo que ocurrió durante ese salto que hoy damos. En concreto, viajamos ahora hasta la edad de los 60 años del artista. En ese momento Miguel Ángel se encontraba en Florencia y una noticia le hace volver de nuevo a Roma. El Papa Clemente VII se muere. Il rumore della verità, se togli spazio alla tenerezza, resta il silenzio di un condominio anonimo, porta pazienza all'arrivismo, io preferisco il rumore della festa. ¿Y por qué esa noticia le lleva rápidamente a Roma? Pues porque ese papa, Clemente VII, era amigo y protector del artista. De hecho, le había hecho dos encargos que con su muerte podían venirse abajo. Uno era un mausoleo para la familia Medici que Miguel Ángel estaba empezando en Florencia cuando le llega la noticia. El segundo contrato era el gran fresco del juicio final de la Gran Capilla Sixtina. Con la muerte del Papa, la Iglesia debería elegir a un sucesor, y si el nuevo líder del Vaticano decidía cancelar los encargos, Miguel Ángel quería estar cerca para intentar persuadirle de lo contrario. Desde Florencia no podría hacer nada.
Pero los miedos del genio renacentista pronto se difuminarían, pues el sucesor de su amigo fue Pablo III, quien conocía perfectamente el trabajo de Buonarroti, aunque nunca le había conocido personalmente. En septiembre de 1535 le nombra supremo arquitecto, escultor y pintor de los palacios vaticanos. Y ese título no era solo papel mojado, no, iba acompañado de una suculenta paga, muy alta para su época incluso. Durante los siguientes años, la terminación de los frescos del juicio final ocuparon la vida de Miguel Ángel. Ya veremos en otro capítulo todo lo que ocurrió, tanto en esa tanda de trabajo como la anterior que tuvo en la Capilla Sixtina. Pero Miguel Ángel, a pesar del título, estaba que lo tiraba. Tenía encargos por toda Roma. Bajo su dirección, por ejemplo, se construye cerca del campo de Fiori el nuevo Palacio Farnese, de la familia del nuevo Papa, por cierto. La plaza del Capitolio, el Campidoglio, se estaba reformando también bajo sus órdenes. La nueva cúpula de San Pedro del Vaticano también es de ese segundo viaje a Roma. Y ojo, que no solo trabaja en Roma, sino en Florencia a distancia. Desde Roma continúa la construcción de la genial Biblioteca Laurentina. Incluso envía allí una réplica en barro de la monumental escalera que sus discípulos copiarán para esa famosa biblioteca. Además, da las órdenes para que termine la sacristía de la Basílica de San Lorenzo. Ya en Roma, Miguel Ángel termina uno de los encargos más importantes que otro papa le hizo en su día. Ese encargo se convirtió en el gran quebradero de cabeza del artista y sobre todo en su gran dolor, el mausoleo de Julio II. Este papa, Julio II, fue un gran protector del arte del Renacimiento. Es quien encarga en su primer viaje a Roma la pintura de la bóveda de la Capilla Sixtina a Miguel Ángel. A otro artista le encomendará sus estancias, lo que hoy podemos ver en los museos pontificios. Ese artista era Rafael. Pero a Miguel Ángel le había encargado una obra colosal, su mausoleo. Pero ojo, que entre el papa renacentista y el genio hubo fuegos artificiales. Miguel Ángel chocó en multitud de ocasiones con Julio II, incluso se largó de Roma, diciendo que jamás volvería. El Papa le escribe, pero nada, hasta que al final le hace entrar en razón y volverá. Y lo haría para construir ese gigantesco mausoleo. Miguel Ángel concibe un sepulcro enorme, un monumento de 4 caras, por donde se podría andar, cargado de esculturas. Se dividiría en 3 niveles que tendrían más de 40 esculturas de mármol y bajorrelieves. Este mausoleo se colocaría en el centro de la nueva gran basílica del Vaticano, justo donde hoy vemos el famoso baldaquino de Bernini. Por tanto, si hoy vemos esa obra, es que ese enorme mausoleo no se construyó, lo que persigue a Miguel Ángel durante toda su vida. Julio II fallece y las obras se paran. Sus sucesores le confirman el encargo, pero le van quitando cosas al diseño. Estatuas, volúmenes, alturas. Para compensar, los herederos del Papa le regalan la casa en Roma donde vivirá Miguel Ángel. Allí almacena todos los bloques de mármol que iba a usar en esa obra. Sin embargo, desde 1516 no toca ni uno solo de ellos. Eso sí, Miguel Ángel seguía cobrando por esa obra, pero sin hacer absolutamente nada. De hecho, fue por la que más cobró. Por ejemplo, por la bóveda de la Capilla Sixtina recibe apenas 1000 florines. Por el mausoleo de Julio II recibió más de 4000.
Nada de ese proyecto, sin embargo, llegó a buen puerto. Finalmente Miguel Ángel realiza un apaño que podemos ver hoy en un lateral dentro de la iglesia pequeña de San Pietro in Vincoli. Pero no es el sepulcro del Papa, pues este está enterrado bajo una sencilla lápida en la Basílica del Vaticano. Lo que hay en esa pequeña iglesia es un monumento funerario, un cenotafio, y en él solo hay una escultura que empezó y terminó Miguel Ángel. Es el famoso Moisés. Las demás esculturas están realizadas por colaboradores suyos, pero no por él. Aunque el Moisés que Miguel Ángel iba a colocar en el mausoleo no es tal como lo podemos ver hoy. Aquel 1516 Miguel Ángel ya había terminado el Moisés, y otras más que nunca colocaría y que hoy podemos ver en museos como el Louvre. Pero en 1542, cuando el Moisés iba a ser colocado en la iglesia, de repente Miguel Ángel dijo: oye, mira, a mí esto no me gusta ya, no me encaja. Hasta ese día el Moisés miraba de frente, y su barba también. Sin embargo, el artista coge un martillo y otros utensilios y hace algo que solo él podría haber hecho. De una cabeza frontal saca otra que mira al lado izquierdo. Por cosas como esta, Miguel Ángel es considerado desde siempre un genio del Renacimiento. Pero ojo, que como ya hemos dicho, este genio fue un genio muy bien pagado, incluso para su época. Ya hemos dicho lo que cobró por no hacer el mausoleo que su amigo le había encargado, o por la bóveda de la Capilla Sixtina, pero por ejemplo, por la Basílica de San Lorenzo de Florencia recibe 2.300 florines. Cuando Miguel Ángel vuelve a Roma, lo hace como un artista notablemente rico, como nunca antes un artista, sobre todo en vida, había logrado. Según los historiadores, dicen que su cuenta corriente podría ascender a más de 45.000 florines. Otro dato, para asegurar que Miguel Ángel no fue pobre, es compararlo con otro genio de la época, el gran Leonardo da Vinci. Ambos comparten el mismo banco en la ciudad de Florencia. Pues bien, nuestro protagonista de hoy deposita en su cuenta 10.000 florines. Por su parte, el autor de la Gioconda ingresa en su vida 889 florines. Aún así, a Miguel Ángel no se le fue nunca la cabeza con tanto florín. Siempre vivió de manera austera y humilde. Pero como a todos, a Miguel Ángel le acaba llegando su final, y eso lo hace un frío 18 de febrero de 1564. El genio muere en su casa taller de Roma, aquella que los herederos de Julio II le habían regalado años atrás en compensación por no hacer su trabajo. Lo hace poco después de terminar la que sería su obra póstuma. Lo hizo rodeado de su secretario y de su amigo entrañable / amor platónico Tommaso Cavalieri. Cuentan que cuando la noticia de su muerte llega a Florencia, los de allí reclaman inmediatamente los restos de Miguel Ángel, pero en Roma no estaban dispuestos a cederlo, pues tenían planeado enterrarlo en la mismísima Basílica del Vaticano. A pesar de eso, un sobrino del artista, Leonardo Buonarroti, se hace con el ataúd y lo consigue llevar a Florencia, cumpliendo así además con la última voluntad del genio renacentista, donde tras un funeral más propio de un príncipe que de un artista, es enterrado en un mausoleo de la iglesia de la Santa Croce. Pero antes de morir, en concreto el 12 de febrero, Miguel Ángel deja para la posteridad
una prueba más de por qué era el genio de los genios del Renacimiento. Su obra póstuma, La Piedad Rondanini, una escultura doble. Y es una doble escultura porque Miguel Ángel hace de nuevo la misma magia que ya había hecho en el Moisés del fallido sepulcro de Julio II. El artista recoge una obra anterior y la va cincelando hasta sacar otra completamente distinta. Pero ojo, si pensáis en esta última obra como algo parecido a su otra Piedad, la que vemos a la entrada de la Basílica de San Pedro, os estaréis equivocando. Os pido que busquéis en San Google la imagen de esta Piedad Rondanini. Ahí os daréis cuenta que al final de sus días la obra de Miguel Ángel quería ser otra cosa. A pesar de parecer una obra inacabada, conmueve casi más que la que terminó. Miguel Ángel, con esta obra, según los entendidos, había pasado a la siguiente pantalla del arte. Si queréis, podéis ir a Milán. Allí os está esperando en el Castillo Sforzesco. Pocos artistas se ajustan tanto a la expresión de hombre del Renacimiento como nuestro protagonista de hoy. Escultor, arquitecto, pintor, poeta. A pesar de eso, Miguel Ángel solo se consideraba escultor. De hecho, no le hacía ninguna gracia cuando le contrataban como pintor, mucho menos de esos frescos de los que ya hablaremos en su momento. Sea como fuere, fue un hombre que conoció a 8 papas, que tuvo discusiones con sus compañeros de profesión como el mencionado Leonardo da Vinci o Rafael, con un genio de 1000 demonios, pero a la vez capaz de reflejar la más absoluta de las bellezas y de las tranquilidades. Pero bueno, por eso fue un genio, ¿no? Fuera de plano. Suscríbete en las principales plataformas y síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook. Fuera _de plano.